en estos sujetos con lo real que los habita. Julio presentaba en los inicios una inhibición significativa en torno al aprendizaje, ubicándose dicha cuestión en la dificultad para la adquisición de la lectoescritura. No sé, no puedo, es difícil. Eran las frases que utilizaba ante los obstáculos. Era reticente a recibir ayuda, sus reacciones eran desmedidas y sus enojos eran muy frecuentes, cuestión que le acarreaba un importante padecimiento y diferentes desencuentros con el otro, ya sea con adultos o sus pares. Los papás manifestaban: no quiere crecer, se hace rechazar, el no lo define, no hay por dónde entrarle. Respecto de su cuerpo, refieren que es laxo, que aún se chupa el dedo y se pegotea al cuerpo del otro. Agregan que puede calmarse dibujando. En las entrevistas, Julio no toleraba estar con el otro. El no aparecía ante diferentes propuestas. Le costaba detener el cuerpo, regularlo o en ocasiones se dormía en el diván. Intervengo citando lo que Julio produce. Pegarme a su cuerpo y sostener el no con firmeza de diferentes maneras permitió que un sí quiero aprender aparezca y el consentimiento a su trabajo. Escribir malas palabras, equivocar las letras y leer onomatopeyas o expresiones sin sentido tornaron lúdico el encuentro con la escritura. Julio comenzó a dibujar escenas de superhéroes con mínimos diálogos. En la escuela se tiraba al piso, hacía berrinches y se escapaba del aula. Los docentes manifestaban preocupación y referían que lo corporal era un límite para el aprendizaje. Se mantuvieron entrevistas con el equipo de orientación, con la psicopedagoga y maestra de apoyo para pensar entre varios alguna estrategia que le permitiera a Julio incluirse de algún modo y consentir a su lugar de alumno. Hacer pequeños pactos con el niño y asignarle alguna tarea especial permitió que permaneciera en el aula por más tiempo y ampliara su interés por lo escolar. Bueno, esa es una viñeta. S, de 4 años, vamos con otra. S, de 4 años, consulta por retardo lingüístico y un posible diagnóstico de TGD. Manifiestan que el niño recién cuando empezó el jardín vio la necesidad de expresarse a través del aula. El papá supone que es un problema de madurez, dice que se siente bebé, que quiere volver a ser bebé. Agregan que ante el nacimiento de su hermanita ese cambió, se vio invadido por la hermanita. Antes era único nieto, único sobrino. La mamá refiere que ese está cómodo y que va a hablar cuando hable la hermanita. En algún momento va a madurar. Ya va a superar el escollo. Subrayo la palabra escollo y pongo al trabajo ese significante con los papás y esto empieza a despejar algunas cuestiones en torno al niño. En las entrevistas con ese no puede sostener un juego y son muy pocos los objetos que le interesan. Respecto del cuerpo, se mueve con movimientos torpes y bruscos. No puede quedarse quieto, salta, se tira al piso. En otras ocasiones no sabe qué hacer y se quiere ir. Coteja todo el tiempo durante la sesión la presencia de la mamá o del papá. En relación a mí, al practicante, su actitud es de ignorarla o manifestar molestia o enojo ante alguna intervención. En torno al lenguaje, ese permanece en silencio gran parte del tiempo y cuando habla
lo hace con mucha dificultad. Le cuesta el armado de frases, cuestión que interfiere su intercambio con el otro. Ante un juego de magia que propongo, ese se esconde en el placar y repite varias veces el aparecer y desaparecer. Ante la pregunta de ¿quién está? ¿O quién es? Contesta: nadie, no hay nadie. Frase clara y precisa que denota su posición de poca posibilidad a consentir. Durante varias entrevistas se reitera esa secuencia. Dadas las características que él presentaba, su retracción, su inhibición corporal y principalmente la ausencia de dimensión subjetiva, el obstáculo en primer lugar fue cómo establecer el lazo transferencial con el niño y cómo habilitarlo, ya que se encontraba tomado por el ser bebé y el no habilitarse era la condición para poder hacerlo. La intervención con este niño consistió en hablarle todo el tiempo, sin dejar de poner el cuerpo y relatarle lo que íbamos a hacer, pero no refiriéndome directamente a él. Maniobras que apuntaron a la no convalidación de su nadie. Mantuve conversaciones con el pediatra, la maestra y la fonoaudióloga, explicitando la posición del niño, su síntoma y la orientación del trabajo, ya que también a ellos se les planteaban dificultades para intervenir desde su campo, apareciendo como única salida acallar la respuesta del niño por la vía de la medicación. En poco tiempo ese empezó a evidenciar algunos cambios en su actitud frente al otro. Estaba más tolerante, pregunta, me nombraba por mi nombre y comenzó a tomar la iniciativa, proponiendo él algún juego, apareciendo así su interés por los objetos y con cuáles jugar. Respecto del cuerpo, se observa una regulación importante. Puede permanecer en una actividad por más tiempo y los papás refieren que está más tranquilo, que lo ven cambiado. Un poco cuando conversábamos con Flavia, la idea era dar un poco cuenta de qué es esto de que un niño consienta o no consienta. ¿Cuándo aparecen signos del consentimiento y cuándo alguien está en una posición que está poco disponible para eso? Y en tal caso, como la dimensión subjetiva, tener en cuenta eso, alojarla, permite que algo de ese consentimiento aparezca. Y esto me parece que es clave cuando uno conversa también con otras disciplinas, porque todos estamos atravesados por el agujero de no saber. Las posiciones de estos niños son posiciones donde nos dividen a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con él? No quiere esto, no quiere lo otro, él no lo define. O esta decisión de decir que no hay nadie, ¿no? ¿Cómo ponemos a trabajar eso? ¿Cómo ponemos a trabajar lo que no anda? ¿Cómo podemos a trabajar el síntoma? ¿No? ¿Qué es? Para nosotros los psicoanalistas es la vía regia, es con lo que nos topamos todo el tiempo. No nuestra disciplina o nuestro discurso, nuestro campo, no es que quiere ir a callar ese síntoma por la vía del forzamiento. No vamos a obtener nada bueno por ahí. Querer el bien del otro tampoco, querer el bien del niño tampoco. El tema es ir a apelar a su dimensión subjetiva y ver cómo eso se puede poner al trabajo. A veces lo logramos, a veces no tanto, a veces nos lleva tiempo, ¿no? Es parte del trabajo que hacemos cotidianamente. La última viñeta, ¿tengo tiempo? Es una viñeta de alguien que tiene... Bueno, no sé, la puedo... ¿Sí? Pues tampoco los quiero abrumar con eso.
A ver, es una viñeta de un niño con una posición más radical, ¿no? Como Flavia mencionó, trabajo en un dispositivo que hace años estamos tratando de investigar y formalizar respecto del autismo y la psicosis en los niños. J había realizado un trabajo individual desde los 2 años, momentos en el que ubican un estancamiento. Quedó ahí, volvió para atrás, como que se olvidó de todo. No armaba frases, perdió las que usaba, ya no se interesaba por las cosas. Parecía que no escuchaba, corría. Eso no era normal. Siempre está la cuestión de lo normal, ¿no? Aparece todo el tiempo, ¿no? Es una palabrita que nos persigue. A su llegada se presenta en constante movimiento, muestra una agitación disociada, sacude una pierna y un brazo. Ante el requerimiento del otro, se arrastra en el piso, se frota o tiene que estar en contacto con algún objeto. Transpira mucho, se tapa los orificios del rostro, se pliega los lóbulos de las orejas y usa el cuerpo para arrojar los objetos. Aplaude con sus manos ahuecadas y las acerca al oído. Usa la sonoridad acompañando el movimiento, pasando el cuerpo la vibración que le imprime a los objetos. La agilidad del cuerpo queda demasiado a la vista. Él goza de esa continuidad, ofrece ese cuerpo a eso. Produce ahí donde se nota la separación. Digo, es un pibe que, a ver, lo que me interesa ubicar es el valor de producción que tiene, lo que un niño trae, así sea en un síntoma tan radical como este, ¿no? La desregulación se incrementa cuando es requerido y tiene que concretar el acto. Evita la mirada, no obstante la busca, como si cotejara que lo miran. Mira lo que miran. Cuando es requerido, él responde con llanto, un pellizco o un gesto desencajado. La mortificación se hace presente en el lugar donde no puede responder. Nosotros tenemos un equipo donde trabajamos el caso, las hipótesis que tenemos respecto del caso y dónde lo vamos a localizar, qué es lo más propio de ese niño, cuál es ese detalle que nos permite esperarlo de otro modo en el trabajo con él. Ubicamos ese detalle y a partir de localizar su posición, digamos, dónde está él parado respecto del rechazo,